Ya, en esta presentación lo que vamos a hacer a continuación es poder eh, trabajar de una manera más, más rápida, ¿ya? El proceso de recorrer un arreglo, ¿ya? En la parte anterior habíamos visto que aquí estamos mostrando cada uno de los valores, ¿cierto?, que tiene el arreglo, ¿cierto? Podemos ir imprimiendo hacia abajo, ¿cierto?, el índice 2, 3, 4 y 5, pero en el fondo no tendría sentido copiar estos sought hacia abajo, porque si fueran 10, un arreglo de 10 elementos, tendríamos que tener 10 sought hacia abajo o 10 impresiones hacia abajo, y si fuera de 20, 20 impresiones y así. Entonces, una forma también de poder mostrar los elementos de un arreglo es a través de la siguiente, del siguiente algoritmo. Primero lo que se necesita es un ciclo, ¿vale? Y el ciclo, la idea es que el ciclo parta desde la posición 0, desde el i 0, haciendo referencia a esto. En el fondo, todos estos números van a estar representados por la variable i, ¿vale? Vamos a centrar ahí de esa manera. Entonces, y en un principio va a valer, vamos a sacar mejor, y en un principio va a valer 0, ¿cierto? Posteriormente va a aumentar a 1, a 2, a 3 y así sucesivamente. Obviamente la condición de término es que la idea es que llegue hasta la última posición, ¿cierto? Y la última posición de este arreglo está dado por el número 5, ¿cierto? Entonces acá la forma de poder colocar el fin, ¿cierto?, o el término del ciclo es utilizando la propiedad len, es decir, esta propiedad. Por ejemplo, si nosotros acá colocamos números.len de esa forma, ¿cierto?, estamos diciendo que el ciclo va a partir de 0 y va a llegar, ¿cierto?, va a llegar hasta el tamaño, ¿cierto?, o hasta el número 6, ¿cierto? Pero no va, cuando sea 6 no va a entrar al ciclo porque va a ser menor que 6, es decir, el 6 no se va a incluir. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hacemos un sought, ¿cierto?, e imprimimos la variable i para hacer la prueba solamente, y lo vamos a imprimir hacia el lado, ¿ya?, con print, ¿ya?, y vamos a colocar acá un espacio y lo ejecutamos de esa manera. Fíjense que lo que vamos a tener como resultado van a ser las posiciones de 0 a 5, ¿ya? Ojo con el menor o igual, porque si es menor o igual, lo más probable es que va a considerar la posición 6, ¿cierto? Por ejemplo, lo hacemos ahí, ejecutamos nuevamente, imprimiría los números de 0 a 6, pero si nos fijamos en nuestra forma de nuestro arreglo, ¿cierto?, nos interesa que la variable i, que van a ser estos valores de acá, ¿cierto?, llegue solamente hasta el número 5. Entonces no debiera ser menor o igual, ¿vale? Eso desde el punto de vista de poder trabajar el índice. Como sabemos, entonces, si lo ejecutamos nuevamente, la variable i en el fondo dentro del ciclo pasa por cada uno de estos valores. Primero vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, que en el fondo son los valores que tenemos en los índices. ¿Qué quiere decir esto? Que esa variable i dentro del ciclo nosotros lo vamos a utilizar para hacer referencia al índice. Y recuerden, para poder obtener, ¿cierto?, el valor o el valor o el contenido que se encuentra en ese índice, lo debemos hacer de la siguiente manera: números, ¿cierto?, acompañado de los paréntesis cuadrados, y dentro de números deberíamos colocar la variable i, porque la variable i primero va a valer 0 y va a imprimir lo que está en la posición 0, ¿vale? Después va a imprimir lo que está en la posición 1, porque i va a valer 1, y así hasta llegar hasta el último número. Por ejemplo, si ahora lo ejecutamos, ¿cierto?, ahí, fíjense que acá lo que acaba de hacer
es mostrar, ¿cierto?, el primer elemento. Voy a mostrar acá el 0, posteriormente el 100 y posteriormente los 4 valores restantes que por el momento valen 0, ¿vale? De esa forma. Entonces, para que nosotros, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, recorrer el arreglo y, por ejemplo, ir identificando, por ejemplo, cuáles son los números pares, por ejemplo, calcular cuánto suman todo el conjunto, encontrar el número mayor entre el conjunto de los arreglos, ¿cierto? Cada uno de esos algoritmos los vamos a ir resolviendo acá en otra presentación, pero insisto que lo que importa es entender básicamente, poder hacer el recorrido y entender cómo trabaja la lógica en el fondo, ¿vale? Entonces la primera iteración, cuando vale 0, i, ¿cierto?, va a imprimir números de i, que vale 0, y va a imprimir eso. Como el for es un ciclo, pues avanza, se incrementa la variable i, avanza 1, y estamos sacando lo que está en la casilla 1. Y cómo se sacan los valores con esa instrucción, ¿ya? De esa forma. Entonces va a ser mucho más fácil y cómodo trabajarlo de esta manera, porque independientemente si el arreglo tiene 10 elementos, 15 elementos o 1000 elementos, el ciclo siempre va a ser, o esta instrucción siempre va a ser la misma, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿ya? Ahora, pasando a otro punto, también es importante recalcar que si bien se puede crear un arreglo de esta manera, ¿ya?, en donde también lo que hicimos fue calcular el tamaño para hacer la prueba solamente, pero fíjense que no es necesario trabajarlo con esta sintaxis, sino que también se puede utilizar directamente, porque en el fondo esto lo que es, en el fondo es un número, ¿vale?, que en este caso es el número que corresponde al tamaño del arreglo, ¿vale? Entonces esto de acá lo vamos a sacar, o lo vamos a comentar para que no estorbe tanto. Y lo que vamos a hacer a continuación, aquí abajo de este arreglo, ya vamos a declarar otro arreglo llamado, por ejemplo, valores, de la misma manera, pero a diferencia del anterior, en donde nosotros estamos declarando, ¿cierto?, un conjunto de números enteros, ¿ya? Lo que vamos a hacer acá es declarar el conjunto de números enteros, declarar un arreglo con valores establecidos, con valores de inicio, ¿ya? Por ejemplo, la sintaxis acá cambia, ¿ya? Es decir, la parte de la izquierda, ¿cierto?, se mantiene, pero los valores, la parte de la derecha, ¿cierto?, lo que debemos hacer acá es, por ejemplo, separados por coma, poder crear un arreglo con distintos valores, ¿ya?, que en este caso yo voy a colocar algunos como son los que están acá, ¿vale? Fíjense bien que acá, cuando uno declara este arreglo, uno no se preocupa de cuántos elementos tiene el arreglo, ¿ya? Simplemente cuando yo agrego los valores, ¿cierto?, automáticamente nosotros podríamos saber, yo ni siquiera los he contado, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá podemos hacer un sort, aquí, ¿ya? Y acá vamos a hacer otro sort, por ejemplo, tamaño o elementos del arreglo valores, ¿vale?, más, y si quisiéramos saber la cantidad de elementos, ¿cierto?, podemos utilizar en este caso valores, porque ahora el arreglo al cual vamos a calcular el tamaño va a ser valores.len, ¿vale? Ahí. Entonces, al ejecutar esto, ¿cierto?, nos va a mostrar el arreglo primero, el que estamos mostrando ahí, ¿cierto?, y abajito los elementos del arreglo valores son 14. Entonces, no hay necesidad de contarlos para saber, en el fondo uno puede agregar los que quiera, y con el punto len en el fondo nosotros vamos a poder saber con este ciclo, ¿cierto?, cuáles son los elementos que existen dentro del arreglo, ¿ya? Entonces, muy importante eso.
también el mismo concepto se aplica para el caso de los valores. Por ejemplo, en este caso se va a crear valores, ¿cierto? Y se debiera crear un espacio de memoria, ¿cierto? Por ejemplo, marcarlo ahí, con sus respectivas posiciones, ¿ya? Con sus respectivas posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿ya? Y los valores, que en este caso los valores, a diferencia del primer arreglo, ¿cierto?, se están inicializando inmediatamente. Voy a colocar solamente los 5 primeros, ¿cierto? Pero en este caso sería 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y así, etcétera, hacia el lado, ¿vale? Entonces, también nosotros podemos inicializar el arreglo con valores valores de inicio o valores que nosotros quisiéramos para poder trabajar y poder comprender también cómo trabaja el arreglo, ¿ya? De esa forma. Entonces, también la posición parte del 0, ¿cierto? Hasta, y la última posición, ¿cierto?, sería la posición 14 menos 1. Recuerden que nunca el arreglo, esto no indica que el último índice sea el 14. Siempre el índice del arreglo, es decir, los índices, siempre es un número menos que el tamaño del arreglo, ¿ya? De esa forma. Entonces, de esa manera, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el otro arreglo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que hacer el mismo for ahí, pero acá en vez de colocar números.len deberíamos especificar, si quisiéramos mostrar valores.len, colocamos valores punto len, y acá tendríamos que hacer exactamente lo mismo, es decir, south, por ejemplo, valores de i, ¿cierto? De esa manera nosotros podemos sacar los elementos del arreglo y los vamos a concatenar. ¿Por qué concatenarlo? Porque acá es necesario, pues si no los números van a estar todos juntos, ¿ya? Entonces usamos el print, y muy importante, al final de cada for hacer un sort. ¿Por qué? Por un salto de línea, para que el arreglo siguiente aparezca abajito, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, lo vamos a ejecutar, y fíjense que ahora tenemos el arreglo números, ¿cierto?, con esos valores, y el arreglo valores con esos elementos que aparecen acá, que son los mismos que están acá, ¿vale? De esa forma. Y abajito, ¿cierto?, se muestra el tamaño del arreglo valores, que esto también lo podemos sacar porque solamente era un ejemplo, a modo de ejemplo. Entonces, si se fijan, uno puede ir manipulando o ir cambiando los valores del arreglo, como también uno puede ir mostrando los elementos. No solamente este ciclo se puede utilizar para mostrar los valores, sino que también lo vamos a mostrar en el siguiente video, las distintas manipulaciones que nosotros podemos hacer en el arreglo, ¿ya? Lo otro importante, y con esto vamos a finalizar el video de explicación, es que fíjense que este código se está repitiendo constantemente, y más adelante nos vamos a dar cuenta que generalmente este código se va a repetir, por lo cual es muy importante que lo podamos ir trabajando con funciones, ¿ya? Por ejemplo, como este extracto de código se repite, nosotros podemos crear una función, ¿ya?, vacía, llamada imprimir números. Esto solamente en el caso de arreglos de tipo entero,
¿ya? En el caso de string, booleans o char, tendríamos que crear su propio método de impresión, ¿ya? Ahora, desde este punto de vista, para poder imprimir los números, ¿cierto? Si quisiéramos hacer un método que imprima cualquier arreglo, ese método debería recibir como parámetro un arreglo. O sea, el método dice, me envían un arreglo y yo lo imprimo, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí el nombre puede ser cualquier nombre, ¿ya? Pero si lo dejamos de esa forma, estaríamos haciendo referencia a una variable primitiva. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos una variable primitiva versus un arreglo, o cómo hacemos la distinción? Es a través de los paréntesis cuadrados. Entonces, el método acá, si sacamos los paréntesis cuadrados, recibe un número entero, pero si colocamos los paréntesis cuadrados, recibe un arreglo o un conjunto de valores, ¿ya? Ahora, entonces este código va a desaparecer, ¿ya? Y vamos a ver que va a quedar mejor, va a quedar más ordenado nuestra codificación. Sacamos esto, ¿ya? Porque ahora este método se va a encargar de poder hacer un ciclo, ¿ya? Que va a llegar hasta, fíjense que acá no importa el tamaño. Alguien puede estar planteándose, pero que yo tengo un arreglo de 6 y otro de 14 elementos. No importa, porque como yo voy a enviar el arreglo, el método calcula acá con el nombre arreglo.length, ¿cierto? De esa forma, si yo le envío el primer arreglo, él lo va a recibir y va a calcular el tamaño de ese arreglo, del primero. Y si yo le envío el arreglo valores, lo va a recibir, y lo que va a hacer el método va a calcular el tamaño del arreglo valores, ¿vale? Ahora, debemos hacer el south, pero sin el ln, ¿cierto? Ahí. Y dentro de este contexto, ¿cierto? Nosotros conocemos la palabra o el elemento arreglo. Entonces, siempre trabajando con ese nombre, los paréntesis, ¿cierto? Siempre acompañados de los paréntesis, con un espacio, y al final del ciclo hacemos nuestro salto de línea para que no lo estemos haciendo dentro del main, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora nosotros podemos ir llenando, por ejemplo, números. Si hacemos esto, números, por ejemplo, números de 0 igual a 4, por ejemplo, números de 3 igual a 10, por ejemplo. Entonces podemos llenar un arreglo manualmente, como también lo podemos hacer a través de un ciclo, ¿ya? O también podemos crear un arreglo con valores establecidos, ¿vale? De esa forma podemos crear un arreglo y posteriormente llenarlo como nosotros queramos, ¿cierto? O también podemos llenar un arreglo con números aleatorios, ya que también vamos a hacer ese algoritmo más adelante. Y podemos imprimir el arreglo, pero para poder imprimir un arreglo, en el caso que tengamos, por ejemplo, en el main más de un arreglo, el código se va a ir aumentando si no trabajamos con funciones. Por eso es muy importante la función, ¿ya? Acá podemos hacer lo siguiente: llamamos al método imprimir números, le podemos enviar números, ¿cierto? Para que imprima primero. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, un south, ahí, ¿ya? Arreglo números, y posteriormente hacemos otro south haciendo referencia al arreglo valores, puntos, y abajito llamamos a la función imprimir números, pero ahora le enviamos el arreglo valores. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros ejecutemos esto, tenemos el arreglo números. Fíjense que ahora aparecen estos elementos dentro del arreglo números. ¿Por qué? Porque si usamos el Excel, ¿cierto? Lo que se hizo aquí, que en la casilla o en el índice 1, ¿cierto? Se guardó el número 100, ahí está. Posteriormente, ¿qué fue lo que se hizo? En el número 0 se guardó la posición 4, es decir, en el índice 0,
se guardó el valor 4, y en el índice 3, es decir, en este, se guardó el número 10. Entonces, de esa manera debería quedar el arreglo al momento de mostrarlo, y es como nosotros lo estamos viendo en la salida. Y posteriormente el otro arreglo que estamos mostrando es el de los valores, ¿cierto?, que tenemos ahí de esa forma, ¿ya? Entonces en el siguiente video vamos a explicar distintos ejercicios en relación al arreglo. Por ejemplo, buscar un elemento o ver si un elemento existe o no, sumar elementos, mostrar pares, impares, mostrar los primos, etcétera, ¿vale? Entonces, lo dejamos hasta acá.